Iglesia, buenos días. Empecemos con una oración al Señor. Bendito Dios, te queremos pedir que tú sigas bendiciéndonos, Señor, en esta hora, que tú sigas mirándonos en Cristo, en su sangre que fue puesta allí en la cruz, Señor, con la cual nos has redimido, Señor. Que tu Espíritu, Señor, que nos has dado como don, continúe obrando, que esta palabra nos lleve más cerca de ti, Señor, a examinarnos, a inspeccionar nuestras almas, nuestros corazones, Señor, y que tú nos limpies y nos lleves más a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, en quien oramos. Amén. Amén. Hace 15 días empezamos a estudiar acerca de la vida devocional y estuvimos estudiando acerca de la oración privada. Aprendíamos que la oración es el primer signo o la primera señal de un verdadero creyente, un nuevo creyente. Lo primero que va a hacer es orar, va a buscar tener comunión con el Padre, incluso Abba Padre, como mencionaba nuestro hermano, Papito Dios, ha nacido de nuevo y va a tener comunión con Dios. Ahora, una señal de buena salud espiritual es cuando ese cristiano crece en la oración, dedica más tiempo, con mayor fervor, con mayor ánimo. Eso es una buena salud espiritual en alguien, cuando alguien crece en oración. Pero si hay un cristiano que abandona la oración, que ahora la oración para esa persona es fría, es difícil, entonces allí tenemos una mala salud espiritual. Vamos a estar estudiando hoy acerca de esa segunda condición, lo que se denomina como el enfriamiento en la oración. Y para este propósito estaremos basándonos extensivamente en una fuente. Es un capítulo del libro del pastor Octavius Winslow que se llama El enfriamiento espiritual. Estaremos hoy tratando esta enseñanza en 3 puntos. Una introducción, las condiciones del enfriamiento espiritual en la oración y unas soluciones prácticas. Esa será nuestra enseñanza de hoy. Una introducción, las señales de que estamos fríos espiritualmente y unas soluciones prácticas a esa terrible situación. Quiero que veamos el enfriamiento en la oración como algo terrible, como algo muy malo, y que corramos de ahí para estar más cerca de Dios. Ese es el objetivo de esta enseñanza. Acompáñenme al Salmo 5. Salmo capítulo 5, versos del 1 al 3, por favor. Salmo capítulo 5, versos del 1 al 3. Salmo 5, del 1 al 3, dice la palabra: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, en esta introducción recordamos que la oración es tener comunión con Dios. En nuestra alma nos acercamos a Dios, a tener comunión con Él, conversamos con Dios de una manera santa, humilde, sujeta a Él. Y como un hombre de Dios del pasado dijo, ¿qué es tener comunión? Dijo este hombre: abro la Biblia y la leo y Dios me está hablando. Luego la cierro y luego hablo con Dios. Es tan sencillo como cuando un niño habla con su padre, como cuando un hombre habla con su amigo. Así debemos ser nosotros cuando vamos delante de Dios, delante de nuestro Padre. Por supuesto, tenemos muchas cosas que compartir con Él y debemos hacerlo de manera libre, abierta. Nuestras alegrías,
nuestras tristezas, nuestras necesidades, ansiedades, ir y ponerlas a Él, sabiendo que Él es un Dios bueno, que escucha, que se compadece, pero que tiene un brazo poderoso para socorrernos de nuestras necesidades. Así que vemos en la oración un medio de gracia maravilloso porque aprendemos a estar con Dios y a confiar en Él. Y recordemos algo más, orar es tener comunión con el Dios Trino. Recordemos, ya lo hemos visto, pero nos dirigimos a Dios el Padre, en el nombre, los méritos, la sangre del Hijo y por la guía y dirección del Espíritu Santo. En la oración estamos teniendo comunión con la plenitud de la Divina Trinidad. Así que eso es orar. Ahora, es necesario, y lo preguntábamos hace 15 días, es absolutamente necesario exhortar a la iglesia a que oren, animarlos, oren más. Sí, tenemos que hacer esta exhortación. Sin embargo, hay algo paradójico y es, en términos naturales, nosotros inhalamos y exhalamos, respiramos. Sería como alguien decirle, siga respirando, o sea, como animar a alguien que está vivo, siga respirando, para que él, si no sigue respirando, va a morir. A eso se asemeja la oración, a la respiración. Si en lo físico, respirar me mantiene con vida, en lo espiritual, orar me mantiene con vida. Y si no oro, me muero espiritualmente porque me alejo de Dios. Y Dios es la fuente de la vida, porque Él es la vida. Así que nosotros debemos buscar estar lo más cerca posible de Dios en oración por medio de Cristo para que Él nos dé vida, para que Él nos enseñe más de Él, para poder caminar en nuestro camino cristiano, en nuestra vida cristiana. Si nosotros nos alejamos, toda gracia y nuestra propia vida espiritual se marchitará, nos apagaremos. La misma palabra de Dios nos exhorta a que oremos. Acompáñenme, por favor, al Salmo 50, verso 15. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Dice el Señor, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El Señor Jesús, Dios, nuestro Dios, nos está diciendo que debemos ser personas orantes. Pero en este caso particular, en el día de la aflicción, cuando como que nuestra vida está como oscura, como un día lluvioso, como que todo está en nuestra contra, como que nuestros amigos se están burlando de nosotros, no nos están saliendo las cosas como queremos. Dios nos dice, vaya donde otro hombre. No, confíe en usted mismo. No, dice el Señor, invóqueme en el día de la angustia. Y Él da una promesa, te librará. Y cuando tú veas que Dios obra en usted y que le ayuda, usted confiará en Él más y le glorificará. El Señor nos invita a que oremos. Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 6. El Señor Jesucristo aquí nos va a enseñar la forma en que debemos de orar. ¿Cuál es esa forma? Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice el Señor, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga una comunión personal
íntima, diaria con Él, que estemos cerca de Él, lo más cerca posible. Esa es la forma. Ahora miremos el ánimo que Él nos da en Juan 16, 23. El ánimo, el aliento que nos da el Señor Jesús para que vayamos, cerremos la puerta y oremos a Dios. Juan 16, 23. Juan 16, 23, parte B del versículo. Dice: de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Ese de cierto os digo, sabemos que Jesucristo está diciendo que Él lo asegura, que Él dice que eso es así, que si nosotros vamos al Padre en su nombre pidiéndole, Dios nos lo dará. Por supuesto, sabemos por otros pasajes que Él nos dará las peticiones que son conforme a su voluntad y conforme su deseo. Miremos ahora qué nos dice el apóstol en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Recibimos una exhortación apostólica. ¿Para qué? No dejemos de orar. Filipenses 4, 6. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, que es lo más natural cuando tenemos necesidades, dificultades, que nos pongamos ansiosos. Y el Señor lo sabe y por eso es lo primero que pone ahí. Pero Él nos manda: por nada estéis afanosos. No nos carguemos de ansiedad, no nos carguemos de afán, sino que vamos, cerrada la puerta en el nombre de Jesús, a poner esas cargas en los hombros fuertes de Dios y descansemos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la promesa, esa es la exhortación, que nosotros debemos ser agradecidos con Dios por todo y confiar que Él obrará lo mejor para nosotros. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Verso 18. Efesios 6, 18. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor acá nos está diciendo que debemos orar en todo tiempo. ¿Qué pasa si yo veo ese mandamiento? Es un mandamiento. Él no dice si usted quiere ore en todo tiempo. La palabra dice orar en todo tiempo. ¿Qué pasa si yo veo eso como una carga, como algo difícil, como algo feo? Eso no es un buen síntoma. Más bien nosotros deberíamos ver ese mandamiento como una gran bendición que Dios nos está dando. Él nos está dando un mandamiento, pero a la hora de la verdad es nuestra bendición. Es nuestro privilegio que Él nos mande en medio de nuestra rutina, nuestros afanes, el diario vivir, el corre-corre, a que vayamos a Él, a que tengamos comunión con Él, a que podamos poner nuestras cargas en Él, a que aprendamos quién es Él, cómo Él obra, tengamos una relación personal con Él, y esa va a ser nuestra gran bendición. Así que este mandamiento de que debemos de orar, más que una carga, es un privilegio, y esa será nuestra bendición, que le roguemos al Señor que nos ayude a ver este mandamiento como un gran privilegio. Ese es el primer punto, la introducción, un repaso de lo que es la oración y el mandamiento a orar. Miremos el segundo punto, y es el enfriamiento espiritual.
el enfriamiento espiritual. Nuevamente, como empezamos diciendo, hay diferentes síntomas de la buena salud física de una persona. Si respira bien, inhalar, exhalar, ahí hay vida, ahí hay salud. El pulso sería otra manera en que un doctor evalúa la vida de una persona. Si el doctor toca y hay pulso, hay vida. Si en lo espiritual hay oración, entonces hay vida. Y entre más oración haya, más vital, más saludable, más fuerte espiritualmente, porque está nuevamente más cerca de Dios. Sin embargo, está el peligro del enfriamiento espiritual. Es una realidad que cualquiera de nosotros puede correr hacia esa dirección. Y en este punto quiero decirles que hay dos aspectos importantes: el hábito de la oración y el espíritu de la oración. El hábito de la oración y el espíritu de la oración. ¿Qué es el hábito de la oración? El hábito de la oración es la forma. Es, por ejemplo, yo pongo que voy a orar todos los días de tal hora a tal hora. Y empecé a desarrollar el hábito, la costumbre. Y entonces todos los días lo empiezo a hacer. Eso es el hábito. Y eso está bien en sí mismo, porque nos disciplinamos, nos exigimos que debemos darle prioridad a la oración. Pero hay otro aspecto que es más importante todavía, que es el espíritu de la oración, que es la comunión íntima y cercana a Dios verdaderamente. ¿Qué es lo que más vale? El espíritu de la oración. Porque si yo crezco en el espíritu de la oración, que no es más que tener verdadera comunión por medio del Espíritu Santo con Dios, el hábito de la oración va a crecer. Pero ¿qué pasa si yo me empiezo a enfriar y el espíritu de la oración empieza a decaer? Sí, puedo seguir levantándome a orar de tal hora a tal hora. Sí, puedo tener buenas palabras y repetirlas y tener una expresión oral muy buena. Pero ¿qué pasa si en mi corazón en realidad tengo frialdad, como un pedazo de hielo en mi corazón? ¿Qué pasa si en realidad tengo pereza de hacerlo, pero lo sigo haciendo? Es decir, no hay espíritu de oración, hay hábito de oración. Ahí empieza el primer paso para enfriarnos espiritualmente, es perder el espíritu de oración y conformarnos solamente con el hábito. Si sigo en el hábito, si sigo orando en los mismos periodos de tiempo, pero no me deleito en Dios, no estoy consciente delante de su santa presencia, he perdido la comunión con el Espíritu Santo, entonces voy en declive. Voy alejándome más y más de Dios. Estoy dándole prioridad a las formas, a la rutina, a los hábitos. Pero eso no es lo que quiere Dios. Incluso el pastor Winslow llega a decir que alguien puede tener el hábito, tiene una capacidad de hablar muy buena, entonces ora con muchas palabras, se desenvuelve, está súper bien, mucho tiempo con Dios, entonces, pero no tiene el espíritu de oración. Hay otra persona que no tiene tan fuerte el hábito, pero tiene el espíritu. Esta persona tiene el espíritu, está lleno de temor de Dios, de fervor por Dios, pero no tiene capacidad de hablar, no sabe expresarse. Sus pensamientos, el anhelo de su corazón, no lo puede comunicar a Dios, es torpe. Si alguien lo escucha, dice, qué feo se escucha, pero este se escucha hermoso. Vale más para Dios que este, porque vale para Dios es el espíritu de oración. Así que lo que quiero que nosotros veamos es que tenemos que recobrar es el espíritu de oración sin demeritar el hábito. Pero el hábito sin el espíritu es muerte. El hábito sin comunión con Dios es nada. Así que nosotros debemos examinar nuestra alma, inspeccionar nuestras oraciones. ¿Será que he abandonado el espíritu de oración? Y he preferido las oraciones mecánicas, rutinarias, frías.
Si es así, estoy apagándome, estoy enfriándome. La oración genuina es el aliento del Espíritu de Dios en nuestro corazón, es la comunión íntima con Él. ¿Lo tenemos? La verdadera oración es una oración de contrición, de arrepentimiento, de humillación, de conocer a Dios y ver su bondad, su amor, su poder. Es humillarnos y exaltarlo. ¿Lo ha hecho? ¿Lo sigue haciendo? Esa es la verdadera oración. Ahora debemos evaluarnos. ¿Nosotros tenemos el espíritu de oración? No nos evaluemos por nuestra capacidad de fluidez de palabras, esa que podemos tener de nacimiento o desarrollar por la experiencia. No nos podemos evaluar de eso, sino nos debemos evaluar si tenemos el espíritu de oración por nuestra comunión con Dios y los beneficios que tener esa comunión con Dios nos da a nuestra alma. Allí debemos estar atentos. Muy bien, ahora acabamos de presentar el primer caso. Hay hábito, pero no hay espíritu. Vamos al segundo caso. No hay espíritu y el hábito se empieza a perder. El hábito se empieza a desaparecer. Porque claro, si yo he desarrollado una rutina diaria por meses o años, pues tengo un hábito fuerte. Ya no tengo el espíritu, pero sigo orando. La luz de mi conciencia, sé que tengo que orar. Me han inculcado desde niño. Quizás mis padres me guiaban a Dios. Entonces tengo como esa luz, ese entendimiento. No tengo el espíritu de oración, pero el hábito permanece. Si el espíritu de oración se va, tarde que temprano, el hábito de oración va a desaparecer. Esto es un proceso progresivo, lento. Nosotros tenemos que ver que el diablo es engañoso, que el diablo es astuto, y nuestro corazón es engañoso. Si nosotros, por nuestro pecado, ¿qué queremos nosotros? ¿Alejarnos de Dios? Por nuestro pecado ya huiríamos de Dios. Pero nuestro corazón y el diablo saben que si lo hacemos ya y nos alejamos de Dios, vamos a decir, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No puedo dejarme alejar de Dios de esta manera. Nos arrepentimos y volvemos a Dios. Pero, como esto es un proceso que va lento, voy abandonando una cosa, una oración, voy abandonando otra, me voy alejando de la iglesia, me voy alejando de los hermanos. Todo es un plan del enemigo y que nuestro corazón está consintiendo hasta que al punto ya va quedando poco y nada. Entonces tenemos que ver que el espíritu de oración, y si se va, luego el hábito se irá. ¿Qué es lo primero que va a desaparecer? La oración privada. Empecemos por allí. Si nosotros empezamos a enfriarnos espiritualmente, es posible que siga yendo usted a la iglesia, que siga yendo a orar públicamente, guardar los cultos, pero ¿qué es lo más fácil de abandonar y que nadie más lo ve sin usted y Dios? Su oración privada, su comunión íntima con Dios. Ya ese momento especial que usted apartaba diariamente para buscar a Dios, que le llenaba de felicidad, que le llenaba de gozo, que le generaba expectativa, ir a encontrarse usted personalmente con Dios, ya usted empieza a decir, uy, qué pereza, uy, ya no quiero hacerlo. Y empieza a poner otras cosas, a quitarle el tiempo, lo hablábamos hace 15 días. Ya oré rápido, tengo afán y me voy. Entonces empiezo a debilitarme en mi oración privada. Ese es el primer paso hacia el enfriamiento espiritual. Puedo seguir haciendo lo otro, mostrando algo, pero en mi vida íntima perdí esa comunión personal con Dios. El segundo paso es abandonar las oraciones jaculatorias. Es una palabra antigua que nuestro pastor Winslow utiliza en su libro. Las oraciones jaculatorias son clamores breves, son exclamaciones a Dios a lo largo del día. Una madre tiene a sus dos hijos en el diario vivir, y en la mañana, en la tarde, y sus hijos están peleando. Esta mujer debe ir a solucionar un problema. Debería antes de ir orar a Dios y decirle, Dios, dame sabiduría.
No quiero ir y desatar mi pecado y dañar y a corregir esto en mis fuerzas. Enséñame a solucionar esto. Esa es una oración jaculatoria, es una oración breve, corta, pero que en el diario vivir me mantiene conectado con Dios, me mantiene con una mente espiritual, me mantiene engrasada esa alma cercana a Dios. Por supuesto, no puedo orar todo el tiempo, porque tengo que trabajar, tengo que hacer oficios, pero sí, esas oraciones jaculatorias son las que nos mantienen cerca de Dios, alerta. Hay tentaciones, entonces le pido a Dios, guárdame. Eso es una oración jaculatoria. Tengo problemas con mi jefe, tengo una reunión con él, entonces Dios, ayúdame a ser sabio, a ser un buen trabajador, a sujetarme a mis autoridades. Una oración corta. Esa sería la segunda tipo de oración que nosotros abandonaremos para ir hacia el enfriamiento espiritual. Ya no oro, voy a la reunión. Los chicos están peleando, voy y soluciono yo lejos de Dios. Empecé a perder mi oración privada, empecé a perder mi comunión como esas oraciones cortas a lo largo del día. Luego tenemos el tercer punto, que es la oración familiar, el altar familiar. Es ese pequeño culto que se tiene en casa, que deben hacer los padres, donde dirigen a sus esposas, a sus hijos, a tener comunión con Dios, a tener un ambiente espiritual en casa. Eso es fundamental. Pero el enfriamiento espiritual empieza a afectar eso. Y entonces, no, hoy no puedo, mañana tampoco, empiezo a posponerlo. Con el devocional familiar, si nosotros estamos guiando a nuestros hijos a orar, a enseñándoles a orar, leyéndoles la palabra, cantando himnos, estamos inflamando sus corazones para que nuestros hijos vayan a Dios, busquen a Dios. Eso los va a librar, los va a guardar de su propio pecado, del mundo, y les va a enseñar acerca de Dios, aunque sean inconversos. Pero si ese tiempo especial desaparece, entonces ¿qué va a haber? Frialdad, desinterés. Uy, ir a la iglesia, uy, no, qué pereza. Orar, no, ¿qué es eso? Leer la Biblia, no. Entonces ahí hay mayor enfriamiento, porque estamos pensando en el varón que dejó de orar privadamente, que dejó de hacer oraciones jaculatorias, que ahora deja de dirigir el culto familiar. Ese enfriamiento empieza a impactar a su esposa y a sus hijos. Ese enfriamiento se va a otros. Y luego afecta la reunión pública de oración. Ese momento especial que tenemos nosotros los jueves acá, donde venimos a humillarnos delante de Dios, donde venimos a buscarlo como pueblo. ¿Qué leíamos en la lectura de Éxodo de esta mañana? El pueblo de Dios estaba siendo oprimido y estaba siendo gravemente afligido por el imperio egipcio. ¿Y ellos qué hicieron como pueblo? Clamaron a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Dios los oyó y respondió y fue y les ayudó. Porque en toda la palabra de Dios se muestra que cuando el pueblo de Dios se reúne a orar, Él está en medio de ellos. Él bendice al pueblo que se reúne a orar. Él responde las oraciones. Así que ese tiempo es súper importante, es fundamental. Pero venimos en una decadencia. Entonces ya no oro privadamente, ya no hay oraciones jaculatorias, ya no altar familiar casi no hay. O es frío, podemos pensar que hay, pero es frío. Ya no voy a la reunión de oración. Entonces empiezo a enfriarme más y más, porque acá, cuando nos reunimos el jueves, nos estamos calentando, nos estamos acercando a Dios, estamos que nuestro fervor, que nuestra fortaleza siga siendo Dios. Es un momento especial de la semana, porque ya ha pasado de lunes a miércoles o hasta el jueves todo el día. Entonces necesitamos estar juntos buscando a Dios. Pero si eso se pierde, si dejamos de ir, si ya no me importa, si prefiero ver un partido de fútbol, una novela, un paseo, cualquier cosa, estoy frío espiritualmente. Y ya se empezó a ver en lo público. Lo que primero fue privado y nadie más veía, quizás la esposa, los hijos, ahora lo ve la iglesia. Y eso no solamente afecta a la persona, eso afecta a los otros. Pero si uno se esfuerza por estar cerca de Dios, eso anima a los otros. Entonces debemos perseverar en la reunión de oración.
Leamos Hechos capítulo 1, verso 14. Leamos Hechos capítulo 1, verso 14. Un ejemplo más. De hecho, Hechos 1, 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esta es la iglesia desde el principio, una iglesia que se reúne a orar. Cuando recibimos el mandamiento en el Nuevo Testamento que oren sin cesar, se habla a las iglesias. No que cada persona o familia desde su casa ore, sino que nos reunamos juntos para perseverar en este medio de gracia que es la oración y el ruego. Ustedes estaban orando por una promesa que Cristo les había hecho y Cristo la cumplió. El día de Pentecostés llegó. Esto no se repetirá así, pero sí la llenura, la presencia especial, la gracia de tener el Espíritu y la presencia de Dios en medio nuestro. Sin esto no serviría de nada lo que hacemos, porque es Él el centro. Muy bien. Hemos abandonado 4 tipos de oración. ¿Qué más pasa? Hay una distancia entre Dios y la persona y hay unos efectos cuando hay esa distancia. Hay una realidad y es que si yo paso más tiempo observando y analizando un objeto o una persona, entre yo más tiempo pase con más lo voy a conocer y más voy a tener comunión y más voy a entender cómo piensa, cómo obra, si es una persona, cómo piensa, cómo hace. Es importante ese tiempo. Pero si yo me alejo, pues es un completo desconocido. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros tenemos que pasar tiempo cercano con Dios. Ya dijimos, Dios solo nos habla por la palabra. Ya dijimos, nosotros hablamos a Dios por medio de la oración. Pero entre más tiempo yo tenga comunión con Dios y por su gracia y misericordia, más lo voy a conocer. Y en la medida en que más lo conozco, más lo amo. Y entonces estoy creciendo en mi relación personal con Él. Y entonces pueden llegar las pruebas y las dificultades, lo hablábamos el jueves, y puedo decirle, Señor, tú quisiste que yo pasara por esta prueba. Tú quisiste que yo pasara por esta aflicción. Ayúdame, dame paz, dame gozo, dame tranquilidad, ayúdame a confiar en ti. Enséñame qué me quieres hablar, qué quieres que yo abandone, qué quieres que yo haga. Eso se logra por estar cerca de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo, aunque sea la situación más dura y difícil, Dios la da cerca de Él. Pero si la persona está fría y ya pasó todo lo anterior y está lejos de Dios, entonces le llega la aflicción y la dificultad y todo lo va a ver difícil, oscuro, toda la carga va a estar sobre sus hombros, le va a parecer que Dios es muy injusto, que Dios es malo, porque distorsiona su realidad. Ese es otro de los síntomas del enfriamiento espiritual. Además, si estoy frío espiritualmente, no voy a desear la palabra de Dios, no me va a parecer atractiva, no voy a ver en ella esa gran sabiduría, esos principios maravillosos. Además, voy a ver los cultos de adoración, lo que antes diría, es que voy a tener comunión con Dios. Es que Dios va a ser exaltado, yo quiero estar ahí, yo quiero exaltar y alabar a Dios. Ahí estaría caliente. Pero alguien frío espiritualmente dice, uy, qué pereza ir a hacer lo mismo de cada 8 días. Yo mejor me voy
hacer otra cosa. Lo que antes valoraba espiritualmente, ahora lo tiene como en poco, como nada, ya no quiero ir o a veces. Y la comunión con los santos, el pueblo de Dios que se humilla delante de Dios para hacer su voluntad, que quiere adorar a Dios, los hermanos en la fe, que Cristo ha salvado con su sangre, son los redimidos, el pueblo especial de Dios, que Dios los está llevando juntos hasta que entremos a nuestra ciudad celestial. Esa maravillosa comunión con los santos, antes la amábamos y la valorábamos. Pero si estoy frío espiritualmente, no, yo prefiero estar con mis amigos. No, yo prefiero estar con mi familia. Es más chévere. Hablan cosas que no tienen nada que ver con Dios. Hablan mucha maldad, pero me deleito más en eso. Estoy frío, estoy mal, me estoy alejando de Dios cada vez más y más. Y por supuesto, después de esos afectos, sigue la conducta. Porque si estoy bien con Dios, entonces voy a ser alguien humilde, voy a ser alguien que por lo menos se esfuerza por la gracia de Dios en glorificar a Dios en todo, y eso va a impactar la vida del cristiano, cómo actúa con unos y con otros, va a ser una bendición. Pero si se aleja de Dios, ¿cómo va a ser su conducta si lo que va a salir es su pecado? Va a salir su maldad, va a salir el orgullo, la crítica, va a empezar a hablar cosas que no tiene por qué hablar, va a empezar a hacerle mal a los demás. Entonces miren cómo desde lo más íntimo hasta lo más público, el enfriamiento acaba llevándose todo, desde el corazón hasta la práctica. En la práctica ya no lo vamos a ver lleno del Señor, lleno de la palabra, junto con los hermanos en todos los cultos buscando al Señor. Ya lo veremos haciendo las cosas del mundo. Ha cambiado a Dios por el mundo. Ha cambiado lo eterno por lo temporal. Ha cambiado lo más importante por lo pasajero, porque esta vida es pasajera, efímera, pero lo eterno es lo más importante. Cuando se llega a esa condición, solo Dios podría devolverlo a sus sendas. Dios puede, por supuesto, pero llegar a ese punto de enfriamiento espiritual es gravísimo, cuando ya no me importa lo que diga la iglesia ni lo que diga el mundo. Puedo ser grosero, puedo mentir, puedo robar y no me importa nada mi testimonio allá afuera, ni con la iglesia, ni con nadie. Es alguien ya mundano, frío, lejos de Dios. Un cristiano no puede ser así. Tercer punto, soluciones prácticas. Soluciones prácticas. En cuanto a nuestras oraciones privadas, nosotros debemos rogar a Dios, examinarnos y pedirle al Señor que nos dé oraciones que surjan de nuestro corazón, que su Espíritu esté cerca de nosotros, que nos dé su presencia, esa que nos compunge, esa que nos impacta por medio de su palabra, esa que nos hace arrepentirnos de nuestros pecados y que nos hace ver más allá pecados que vemos y luego otros pecados, y empieza uno a ver más y más sus pecados y nos dé verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y nos dé más amor y fervor y vida espiritual para con Él. Clamemos eso en nuestra oración privada. No se conforme si su oración es fría, rutinaria y formal y solamente por cumplir un requisito, porque eso no agrada a Dios. Dios no lo escucha y eso no tiene valor delante de Dios. Tenemos que esforzarnos es por estar cerca de Dios. Esa sería la primera solución práctica. La segunda solución práctica es que el altar familiar en nuestras casas debe seguir haciéndose. Es importante, pero que no sea un momento vacío y frío, lo mismo que lo anterior. Que no sea solo por cumplir, sino que el varón, si no hay un varón, la mujer cristiana piadosa,
haga su devocional diariamente con sus hijos, con su esposo o su esposa, dándole la importancia, dándole el valor, viéndole desde la perspectiva espiritual. Es un culto privado a Dios. Esto es un culto público, donde diferentes familias nos reunimos a rendirle adoración a Dios. Pero para mantenernos cerca de Dios como familia, es necesario que ustedes en sus casas eleven o hagan un altar, un culto privado. ¿Por qué privado? Porque son una sola familia. Diariamente pídanle sabiduría a Dios, porque no es lo mismo hacer un altar familiar con bebés, con niños más grandes, con adolescentes, no es lo mismo. Con cristianos, con inconversos, es totalmente diferente. Es necesario que le pidamos la sabiduría a Dios, el que lo dirija, hombre cristiano o mujer cristiana en su defecto, si no hay hombre cristiano, para que Dios le dé la gracia y pueda hacerlo atractivo, bíblico y que sea muy llamativo, para que todos estén ahí conectados. Por ejemplo, primero dándole el valor espiritual y transmitiendo ese valor y esa importancia a los demás. Segundo, que cada uno tenga su Biblia o que cada uno por lo menos pueda poner sus ojos sobre los versículos para que esté atento, concentrado. Y bueno, lo que ya dije, pedirle sabiduría a Dios. Tercera aplicación práctica. Nosotros necesitamos ver nuestra gran necesidad de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que nosotros nos veamos? Imagínense a esta hora, estamos cerca del almuerzo, a un mendigo allá al otro lado de la acera. Pensemos que no ha comido en 2 meses y su estómago le cruje de hambre. Y este mendigo, si no come un trozo de pan, va a morir. Y él clama, déme pan o muero. Pensemos en otro contexto, pensemos en un país como Canadá, una helada impresionante, demasiado frío, y el mendigo está allá afuera. No tiene ropa, no tiene saco, está a punto de morir de hipotermia. ¿Cómo sería su clamor? ¡Deme un saco ya o muero! Así quiere Dios que nosotros nos veamos a nosotros mismos delante de Él, como ese mendigo que está pidiendo por pan o por abrigo. Dios es el dador de todas las cosas, todopoderoso y perfecto. De Él proviene todo lo que nosotros necesitamos. Y si nosotros nos miramos a nosotros mismos, rápidamente empezaremos a ver pecado, debilidad, defectos, virtudes que nos faltan por alcanzar, la voluntad de Dios que estamos lejos de ella. Así que si nosotros realmente vemos nuestra necesidad de Dios, ¿qué va a pasar? Correremos como ese mendigo al altar, al trono de Dios y pediremos y el espíritu de oración crecerá. Tenemos que ver nuestra necesidad de Dios y allí nuestro nivel de oración, nuestra búsqueda íntima y personal de Dios va a crecer. Él nos fortalecerá. Eso puede ser una buena práctica. Al principio de cada día, mírese a usted mismo, mire sus pecados y sus luchas y diga cuánto necesito de Dios. Luego mire las aflicciones o las dificultades que se pueden enfrentar en la mañana, en la tarde. Y después de considerar sus propias debilidades y defectos y pecados y las grandes pruebas que vienen, ahí sí ore a Dios que le ayude. Y ahí será una buena oración. Otra solución práctica para luchar con el enfriamiento espiritual es que necesitamos remover todo obstáculo que nos impida orar. Nosotros necesitamos remover todo obstáculo que nos impida orar. Deberíamos establecer en nuestro diario vivir un momento, un tiempo especial de búsqueda de Dios, que lo cumplamos y que apagamos el celular y que realmente cerramos la puerta y que realmente nadie nos interrumpa para la actividad más solemne que podamos hacer, que es tener comunión con Dios por medio de su palabra y la oración. Pero si empezamos a permitir pensamientos en ese lugar, nada más nuestro propio pecado que empiece a llevarnos de aquí para allá,
ese pecado que no nos hemos arrepentido, que no lo hemos mortificado, que no hemos luchado con él. Abandone ese pecado que todos tenemos. Así que cuando estemos allá, clamemos a Dios que nos limpie de esos pecados. Una mentalidad mundana que prefiere las cosas terrenales, que está deseando aquí lo primero es la tierra, lo de la tierra, el dinero, la fama, el poder. Abandone esa mentalidad mundana porque no le impide ver lo eterno y lo espiritual. Conversaciones ociosas, discusiones vanas, amistad con el mundo. Si su mejor amigo es alguien de este mundo, un inconverso que mantiene haciendo lo malo, eso lo enfría espiritualmente, no lo guía a Dios. De hecho, cualquiera de estos elementos, de estos ejemplos, juntos o individual, lo va a enfriar espiritualmente. ¿Qué debemos de hacer? Abandonar esto y preferir el espíritu de oración, que a partir de hoy el espíritu de oración en nuestra vida sea una meta, sea primero, y eso me implicará dejar otras cosas. Solo tengo tiempo para una cosa, que sea el espíritu de oración, el Espíritu Santo, la comunión con Dios. Y justamente esto nos lleva a la última solución práctica, y es que realmente tengamos una gran influencia del Espíritu Santo en nuestras oraciones. A la verdad, si hubiera un secreto, ¿cuál fue ese secreto de los grandes hombres de Dios del pasado? Nuestros hermanos los reformadores, los puritanos, los grandes siervos que todavía claman hoy. Los hombres de las Escrituras, ¿qué los caracterizaba? Eran hombres de oración llenos del Espíritu Santo. Así que ese es en realidad el secreto. Sin el espíritu de oración, que es estar cerca del Espíritu Santo, solo habrá frialdad, lejanía de Dios, distancia y autosuficiencia. Reconozcamos entonces que el Padre está en el cielo, el Hijo Jesucristo está a su diestra, pero en medio nuestro está el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que nos guía a que oremos. Es el Espíritu de Dios el que nos pone aún nuestras palabras para que oremos, aunque nosotros no sabemos orar como conviene. ¿Cierto que no? Que lo dijo el apóstol Pablo. No sabemos orar como conviene, pero es el Espíritu Santo el que coge estas oraciones, las purifica, las limpia y las lleva al trono de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos da entendimiento. Así que la verdadera vida cristiana, santa, feliz, llena de gozo y de verdadera espiritualidad, solamente está cerca de Dios, el Espíritu Santo. Tenemos que luchar y pedirle al Señor que Él nos influencie, nos guíe, nos capacite, nos enseñe a estar cerca de Él. Esa es la última solución práctica y ahora una aplicación final para todos. Realmente es temerario pensar en estar lejos de Dios. Es terrible tener un corazón de piedra o un corazón de hielo y no dolerse por el pecado y no buscar lo espiritual. Esa es una condición que Dios está lejos de esa persona. Dios está abandonado a esa persona. Así que la aplicación en esta mañana es que examinemos cualquier síntoma de enfriamiento espiritual que nosotros tengamos, que nos analicemos a nosotros mismos, que veamos si en realidad de alguno de estos aspectos que tocamos por encima, porque cada uno de ellos se pudiera profundizar muchísimo, pero si alguno de estos aspectos nosotros nos estamos enfriando, estamos lejos, que nos autoexaminemos, que nos revisemos, si en realidad estamos lejos de Dios. Y entonces, sea que usted esté medianamente frío o esté totalmente lejos de Dios, en ambos casos, corra al Señor. Vaya a Dios. El Espíritu Santo es el único que puede cambiar
un corazón de piedra por uno de carne. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar el espíritu de oración y darnos verdadero fervor y ánimo y vida espiritual. Vaya a Él, no crea las mentiras del diablo, porque lo que el diablo le va a decir es, usted está muy mal, no vaya hacia Dios hasta que usted esté más espiritual. Déjeme decirle que bajo ese engaño usted irá de mal en peor, porque Él lo llevará en su propio pecado a ir de decadencia en decadencia hasta algo terrible, situaciones terribles. Así que el Evangelio sigue hablando hoy. Arrepiéntase de sus pecados, crea en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Vaya a Él, Jesús no le echará fuera. Él es el verdadero Salvador. Confíe en Él y Él lo salvará. Oremos. Amado Señor, te queremos rogar, obra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para poder ir a ti, para poder humillarnos bajo tu poderosa mano, para creer que eres Dios vivo y verdadero, Salvador en Cristo, que tu sangre sigue limpiando, que tu cruz es efectiva, poderosa para salvar a los pecadores. Ayúdanos a seguir allí cada día de nuestros días, de nuestra vida. Sálvanos. Salva, Señor, a los inconversos en medio nuestro. Edifica a tu pueblo en una verdadera vida espiritual, Señor, no vacía, no fría, no hueca, no superficial, no aparente, Señor, sino desde lo profundo de nuestro corazón. Sálvanos en Cristo, por tu Espíritu lo rogamos. Amén.